perdón, está sufriendo, está la creatinina para ver en qué parámetros normales, que es de 0.6 a 1.4. Cuando está por encima de ese 1.4 significa que ya el riñón está en falla renal y que está en un estado preagudo de insuficiencia renal, y eso tenemos que estar muy pendientes. Dentro de la clasificación de la hipertensión nos dice que hay una prevalencia de estados hipertensivos muy elevado, de 7.5 casos por cada 100 habitantes. Se dice que al 2022 esto va a duplicar de cada 100 casos, habitantes, perdón, van a haber un promedio de 10 a 15 casos, y la prevalencia más es en sexo, en mujeres 8.4 veces, a diferencia del hombre, que es 6.2. Y con esto les quiero decir que las personas con diagnóstico de hipertensión arterial en Colombia, en un año se pueden detectar desde 3.713.843 personas, y con esto corresponde al 61.8 son mujeres y el 38.2 son hombres. Realmente cuando todo esto ocurre, lo que nos da como indicador clave de la gestión del riesgo cardiovascular en personas con hipertensión arterial o diabetes o insuficiencia renal crónica es el control de la presión arterial. Por eso las personas, a pesar de que tengan una solución en la mano, deben ir frecuentemente a su médico, que le lleva el control de presión arterial. Normalmente nosotros los médicos es un paciente de riesgo bajo, o un riesgo medio o alto. Entonces, si es un riesgo alto, lo citamos mensual. Si es un riesgo medio, cada 3 meses. Si es un riesgo bajo, solamente 2 veces al año iría a la consulta. Pero con esto está relacionado a muchos exámenes de laboratorios que están inmersos en esto, y por eso esas personas con riesgo alto deben hacerse un promedio de exámenes cada 3 meses para saber cómo están. Y por eso les puedo decir que los departamentos con mayores prevalencia de hipertensión arterial es el Bolívar en la costa, al Atlántico, y en la zona centro-oriental de Colombia es Antioquia. En las ciudades con mayores prevalencias, Cartagena, Barranquilla, aquí está Valledupar, mi ciudad, y Sincelejo. Si se dan cuenta, las ciudades de mayor altura en Colombia no se encuentran porque nosotros solemos consumir mucho más contenido de grasa que las personas que se encuentran en las partes más altas de Colombia. Y con esto les puedo decir que la diabetes cobra vida a un promedio de 3.7 millones de personas anuales a nivel mundial, y 1.5 millones de muertes son provocadas realmente por esa diabetes de manera directa. Se dice que la diabetes ha aumentado y que a nivel mundial es un promedio de 422 millones de adultos tienen diabetes, y esto corresponde a 1 de cada 11 personas, y 1 de cada 11 personas puede ser un anciano, 1 de cada 11 personas puede ser un adulto mayor o inclusive una embarazada. Y los factores de riesgo de diabetes están muy relacionados con la genética, con la edad, está relacionado con historia familiar, que incrementan todos esos estados de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y sin embargo, hay comportamientos inadecuados que incrementan el riesgo, como fumar, como mayor contenido de grasa. Ese tipo de alimentación no saludable o esa falta de actividad física, y que esto nos hemos dado cuenta que 1 de cada 3 personas tienen sobrepeso y 1 de cada 10 personas es obesa. Leyéndome un libro que se llama El Milagro Metabólico del doctor Jaramillo, dice que a partir de la década de los 40, las personas comenzaron a tener mayor hipertensión y mayor diabetes. ¿Pero por qué? Normalmente se hizo un estudio y se decía que las personas
no tenían riesgo a ese tiempo, en 1940, de desarrollar este tipo de enfermedad y que no existían y que existía pocas probabilidades. Por eso la industria alimenticia comenzó a generar cierto tipo de alimentos que comenzaron a afectar a las personas. Y entre esos están las comidas poco saludables como hamburguesas, salchipapas, pollo fritos y además en la industria de los azúcares, entre eso entraron la mayoría los cereales o cornflakes que las personas comenzaron a consumir de una manera excesiva, pero que además se dieron cuenta que las personas lo usaban porque era la manera más práctica de darle un desayuno a un niño o a ellos para salir inmediatamente al trabajo. Lo que se dieron cuenta que la década de los 40, a los 80 se triplicó los niveles de enfermedad de estas personas y consigo se dieron cuenta que la industria alimentaria es la primera que produce y que hace que la mayoría de estas personas puedan producir este tipo de enfermedades. El doctor Carlos Jaramillo dice que estas patologías son modificables. No necesariamente significa que porque tu papá era diabético, tú vas a desarrollar diabetes. No, aquí es donde entra la nutrición funcional. Aquí es donde entra que tú cada vez que consumes Ganoderma lucidum te vas a dar cuenta que estás cambiando hábitos de vida totalmente saludables, un hábito total malo que tenías anteriormente y ahora lo tienes a través del Ganoderma. Y normalmente ese tipo de diabetes está relacionada sobre todo porque la mayoría de los estados o países no han desarrollado entornos saludables, tampoco han mejorado todos estos tipos de datos o tratamientos de origen diagnóstico que a los pacientes, pero sí está muy relacionado la industria alimenticia con la industria farmacéutica. Y con eso les quiero decir que nosotros los médicos estamos dedicados a que cada vez que esas personas comiencen a padecer una patología como una diabetes, una hipertensión, sabemos es recetarle. Nosotros no buscamos el origen y el origen siempre lo damos tiene hipertensión, tome losartán, tiene diabetes, aplique la insulina, o tome medicamento antidiabético o hipoglucemiante para mejorarle ese estado, pero aquí lo que hacemos es preservar y conservar el paciente en un estado normal. Pero ¿qué haces tú cuando tienes una alimentación saludable, cuando haces ejercicio, cuando evitas esa ganancia de peso o cuando controla los niveles de glicemia en caso de que de pronto tengas dudas porque tienes un antecedente familiar de diabetes o seguir ciertos consejos médicos que te pueden servir? Y con esto permite decirte que la nutrición funcional a través del consumo de Ganoderma lucidum te da los componentes necesarios para controlarla, para evitar su lesión a nivel de los órganos, pero todo darle protección a esos órganos. Y como el doctor Jaramillo, yo estoy de acuerdo que a través de este tipo de nutriciones funcionales dadas por el Ganoderma lucidum podemos cambiar los estados de vida de una persona de consumir tanto medicamento a llegar a disminuir sus dosis, inclusive con ciertos pacientes a quitárselo, como a mí, que era paciente hipertenso. Y en Colombia hay muchas estadísticas de mortalidad y dice que la mayor mortalidad de pacientes está en mayores de 70 años en hombres y en mujeres también. Y sería una proporción 1 a 1. Se dice que la mayoría de complicaciones o en varios estudios se han dado cuenta que la mayoría de complicaciones está dada por enfermedades cardiovasculares en un 28%, y seguido de eso las que se relacionan hipertensión con traumas o cánceres o enfermedades de origen respiratorias. Y con esto les quiero decir que la diabetes es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero el sobrepeso es mucho más en hombres en ciertas partes de Colombia que en mujeres. Y aquí está esa encrucijada de lo que es la herencia
de lo que nos dicen que nosotros podemos tener una herencia familiar o heredofamiliar de donde nos dicen que por ser tu papá diabético, tu mamá diabético o hipertenso, tú lo vas a heredar. Aquí te coloco esa diferencia entre el centro, que es nuestra parte genética, y lo que la medicina actual, que es lo que nosotros está, que es ese logo de Esculapio, y el otro es Ganoderma lucido. Entonces, la encrucijada en que tú debes darte cuenta es que hay una opción que Ganoderma te puede dar desde el momento que tú entras a consumirlo. ¿Y qué te puedo decir de Ganoderma? Ganoderma es ese hongo especialmente nutrido, en donde tiene esos 200 nutrientes y que tiene esa megadosis de antioxidante que tiene la capacidad de proteger, de frenar envejecimiento, de regenerar órganos que están afectados. Y con eso te digo que con esos 154 antioxidantes hay componentes del Ganoderma, sobre todo en el aparato cardiovascular, que tienen, como son los tripertenoides, de mejorar los estados hipertensivos dados por diferentes patologías, y dentro de esas las insuficiencias cardíacas, las endocarditis infecciosas que también van a afectar el corazón, los infartos, isquemias, las lesiones a nivel vascular que pueden afectar no solamente el corazón, sino que a través del trayecto que tiene esa arteria aorta puede llegar a la parte torácica u abdominal y hacer lesiones como isquemias mesentéricas que mañana más tarde pueden afectar a una persona y hacerle resección de colon. Otros componentes hepatoprotectores que pueden mejorar la acción del hígado y del páncreas es que a nivel de el contenido de Ganoderma lúcido está la adenosina y el germanio orgánico combinado con los tripertenoides pueden mejorar la acción de... además de eso, podemos darnos cuenta que Ganoderma puede mejorar la acción y regenerar a través de sus etapas, y entre eso les hablo de las etapas del Ganoderma, de cuando se absorbe en el intestino, de mejorar, de regenerar la acción que hace la glicemia sobre los órganos y que pueden ser mañana más tarde afectados. El germanio orgánico sirve para oxigenar, para regenerar junto con la adenosina y los nucleótidos que tiene el Ganoderma lúcido. Tiene además una acción muy renal de protección y mejorar la nefrona para que no llegues al estado de insuficiencia renal. Además de eso, a nivel del globo ocular, la diabetes puede producir retinitis o corioretinitis o cataratas o lesiones como producido por el aumento de la presión intraocular, y entre eso tenemos el glaucoma. Y con esto puede afectar la visión. Ganoderma tiene la capacidad de bajar los estados hipertensivos relacionados con el glaucoma, sobre todo aquel de ángulo abierto que afecta más a las personas y que tienen que aplicarse mayor cantidad de medicamentos, y se dan cuenta que cuando consumen el Ganoderma lúcido va a ir disminuyendo la acción, y entre eso hay testimonios muy bonitos. Este fin de semana escuché, o hace 2 fines de semana escuché un testimonio hermoso de Marcela Polanco, que es recién aprendiz elite, y es impresionante el testimonio de la mamá, o simplemente el Ganoderma a través de la acción la hipertensión en el organismo y sobre todo la diabetes. El Ganoderma tiene una acción protectora de los huesos para que no se produzca una osteoporosis, o simplemente que Ganoderma lúcido llegue a un punto tan exacto que llegue a ser un protector del sistema nervioso central o del cerebro para que no se produzcan ese tipo de isquemia.
dentro de sus componentes tiene un alcaloide muy bueno que le ayuda a oxigenarse muy bien el cerebro junto con el germanio orgánico, pero que también hace cambios que permiten que la persona tenga mejor estado de sueño, mejor sueño recuperador, no tiene estados de hiperexcitabilidad, lo que permite es que el cerebro se encuentre con un mayor estado de concentración, pero aún más cada vez que el ganoderma lúcido entra al organismo es a cambiar. Dentro de sus componentes están los complejos de vitaminas que son importantísimos para el estado, para los estados de lesiones a nivel cerebral y nervios, y entre esos tenemos las neuritis o las inflamaciones relacionadas con esos nervios que están afectados totalmente, pero sobre todo a nivel cerebral, mejorando y regenerando a través del complejo de la vitamina B1 y 12, pero además de eso, el complejo de la vitamina E, el complejo de la vitamina C, que es maximizado relacionado con la cantidad de antioxidantes, van a mejorar los estados de concentración, no solamente por las lesiones de origen arteriales, sino que también los estados relacionados con la senectud y entre eso el Parkinson o el Alzheimer. Esto nos permite tener una tranquilidad que vamos a llegar a un estado de más viejo, pero con un estado de lucidez y concentración. Y así me encontraba yo cuando cada vez que llegaba un paciente a mi consultorio, llegaba y decía, me preguntaba cómo están los estados metabólicos de ese paciente, si su glicemia estuvo controlada, si tuvo, como me dice por medio de las tirillas y la lanceta, su nivel de glicemia, que si fue un paciente que tuvo una alimentación saludable o simplemente cómo ese paciente a través de un sistema inmune deprimido podía llegar a un déficit a nivel de lesión, o si ese paciente realmente se estaba tomando la medicación necesaria y que esa dosis, la que se le había mandado, le podía haber controlado su hipertensión y su diabetes, sea tipo 1 o tipo 2. Y con esto me la encrucijada, con esta lesión, con este pensamiento de cada día, cómo medicar este tipo de persona, hace 3 años me lo resolvió Ganoderma. Ganoderma es ese hongo que nos está cambiando a mucho la vida, pero que sobre todo está mejorando los estados de salud de las personas. Y con eso les digo que hay una comparación muy grande del Ganoderma lucidum por sus triperpenos que están muy relacionados con los antihipertensivos, los hipoglucemiantes que también están relacionados con los triperpenos y los hiperlipemiantes que están relacionados no solamente con el germanio orgánico, los triperpenos y la adenosina, sino también con los polisacáridos relacionados que encuentra el Ganoderma. Y si nos damos cuenta, uno de la acción principal de querer llevar mejoría a los pacientes es los estados de oxigenación, y eso se lo damos con el germanio orgánico, con cierto tipo de alcaloides que tiene el Ganoderma lucidum, pero también con ciertas enzimas que permiten que el organismo comience a oxigenarse y a regenerarse de todo eso. Esto es lo que nos ha permitido llegar a personas que estaban afectadas inicialmente, pero que hoy a través del consumo de Ganoderma lucidum comenzaron a mejorar sus estados de salud. Y así, contra todos los pronósticos, yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llegando a niveles en donde las personas necesitan que un médico vaya, podemos encontrar personas que ya que estaban amputadas, su primer ortejo de los dedos, pero que no tenía una asexia necesaria a nivel de ese dedo que fue amputado, o simplemente que no tenía la capacidad de curación a través del medicamento y de las curaciones que le hacían a diario. Solo bastó el consumo de Ganoderma por aproximadamente un mes, y ahí tenemos al señor apellido Panza, de origen Arjona Cesar, en donde hoy ese señor ha tenido mejoría, o simplemente
en los Santanderes, una guerrera que hace parte de esta compañía, pero que hoy a través del consumo solamente de su padre, que tenía un estado hipertensivo exagerado con aparentemente lesión isquémica porque presentó una hemiparesia de miembros superiores e inferiores izquierdos, pero que el consumo de Ganoderma durante la estadía en su hospitalización y su urgencia comenzó a ceder esos estados de isquemia y con recuperar los estados de movimiento. Y ahí está tranquilo, mejorando sus estados de salud, de tener una comparación entre el medicamento y el Ganoderma, pero sobre todo mejorar los estados de salud. Y las personas deberían crear conciencia de la prevención si ya tienen patología. Es iniciar, el inicio es creando una cultura de prevención. Uno de mis propósitos es llevar prevención a muchas personas en el mundo. Ya comenzamos desde nuestro departamento, hay que expandirse y con eso les quiero decir que hay formas de tratarlo. Los hipertensos y los diabéticos son los que tienen mayor rapidez de acción del Ganoderma lucidum y que tienen mayores cambios. Y con esto les quiero decir que el Ganoderma en personas hipertensas llega un momento en que tienen sensaciones de malestar o que al momento de consumir el producto tienen sensaciones de palpitaciones, enrojecimientos o sudoración. Hace poco en una expansión, la semana pasada, estando en plena exposición, se le dio el producto a una persona y resulta que la persona había sido diagnosticada como hipertensa, nunca quiso tomar el medicamento, eso fue 10 años atrás, y comenzamos a darle el producto, solamente se le dio 3 vasos de agua, pasó todo, le medí la presión, tenía la presión en 174/100 y 20 minutos después que se le toma la presión, que termino la exposición, le tomo la presión y su presión era 110/80. Y simplemente con consumir un solo sobre de Ganoderma y de estos con 3 en 1, ni siquiera clásico, 3 en 1, pudimos de manera presencial demostrarle a las personas cómo se puede bajar un estado hipertensivo a una persona que no estaba controlada. Y con eso te sigo diciendo que no solamente vas a tropezarte con hipertensión y diabetes, te vas a encontrar con personas con estados migrañosos, con estrés, con ansiedad, con enfermedades respiratorias, enfermedades hepáticas, enfermedades de la piel como el acné o el Parkinson, y que te puedo decir que si lo haces de una manera regular, constante, por un promedio de 8 a 12 meses, se van a dar cuenta el cambio que pueden tener a través de 154 antioxidantes, 200 nutrientes, regulación del colesterol, regulación de los triglicéridos, regulación de la flexibilidad de las arterias porque se ponen muy duras al momento de el colesterol y los triglicéridos allá. Uno de los grandes pasos del Ganoderma es la desintoxicación, y al desintoxicar está limpiando las arterias. Al limpiar las arterias está previniendo de un estado hipertensivo o una lesión a nivel de las arterias o de las presiones. Y con eso te quiero decir que he sido bendecido por encontrar gente más inteligente que yo y ellos me han ayudado a ejecutar la visión que tengo. Y a Russell Simon, a todos darle las gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Ochoa, por tan importante información, tan clara, tan precisa. Gracias por ese don de servicio. Hoy más de 300 corazones conectados en este espacio, escuchando esa información tan valiosa de todo lo que el producto puede hacer en la salud de las familias. Y lo más importante es que de todo lo que hemos aprendido en esta noche, no quedarnos callados y seguir compartiendo esta gran labor a más personas que están buscando un producto que les ayude a mejorar su salud, y más en estos tiempos de pandemias, en estos tiempos de tantas enfermedades. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por esa información tan valiosa.
Sé que hoy pudo impactar muchos de los invitados que estaban hoy esperando saber y conocer más sobre nuestro producto, para que así puedan tomar la decisión con mucha más confianza, pues más que un médico que ya conoce a nivel personal sobre nuestro producto, puedan tomar el producto con total confianza. Entonces, muchísimas gracias, doctor, nuevamente de parte de todo el equipo de Unidos Somos Invencibles. Y bueno, hacer la invitación para mañana el primer café de la mañana a las 7. Así que las personas que están invitadas hoy por primera vez, pedir ese link a esa persona que les invitó. Y como equipo, el viernes a las 8 de la noche vamos a tener un entrenamiento imperdible, así que todos agendarse desde ya. Pero no me queda más que, si alguna de las personas que están invitadas tienen alguna persona que los invitó en la noche de hoy. Entonces, familia, no me queda más que desearles una feliz noche y nos vemos en el próximo evento. Gracias.